que quede constancia de cada uno del informe que se va a rendir y de las consultas que ustedes van a realizar, recordando que también el presidente Oliva desde tempranas horas había dado instrucciones, había hablado con varios jefes de bancada, con algunos miembros de esta comisión, e igualmente había tomado la determinación de invitar al abogado Marco Bográn y a la gente de su equipo de Inves para poder rendir este informe y así dejar claro mucha especulación y muchas dudas que ha salido en los diferentes medios de comunicación. Y qué mejor que este espacio, que es el espacio del Congreso Nacional representado por miembros de diferentes bancadas, para que Inves y a través de su titular, el abogado Marco Bográn, rinda su informe y así quedemos claros de muchas interrogantes que tienen cada uno de ustedes. Únicamente eso, presidente de la comisión, y aquí estaremos acompañándolos durante el espacio de este tiempo. Bien, entonces, en ese sentido, abogado Bográn, y reiterando la metodología que vamos a utilizar, nuevamente le cedemos el uso de la palabra para que nos haga una exposición general y si quiere después ya entramos en detalle con las adquisiciones. Muy bien, muchas gracias, honorables diputadas y diputados. Mary Reyes está teniendo algunos problemas para entrar, no sé exactamente qué está ocurriendo, pero entonces Fernando Velázquez, el ingeniero Fernando Velázquez, que es parte de mi equipo, estará compartiendo en pantalla el informe que hemos preparado para ustedes hoy, a menos que ustedes prefieran que se lo mandemos a alguno de los anfitriones para que ellos lo compartan desde cabina o de la moderación. Pregunto, presidente. Este es un informe especial. Si ustedes prefieren que lo compartamos nosotros, entonces les pido que le permitan a FB, aparece como FB, Fernando Velázquez, para que tenga la oportunidad de de compartir en pantalla el informe. Por favor, que le permitan el ingreso. Ya está dentro. Es que ya está ingresado y ya está activada la opción. Solo tiene que... Ok. Entonces, Fernando, si compartimos el informe en pantalla, por favor. Este es un informe especial. Muchas gracias, Fernando. Iniciamos con el informe de los hospitales móviles, porque es el tema que yo entiendo ha generado polémica y es el que entiendo que queremos discutir hoy, aunque evidentemente tenemos un informe también completo del resto de las adquisiciones. Pero iniciaremos con el informe de los hospitales de 51 y 91 camas. Como ven ustedes en pantalla, los hospitales fueron adquiridos en marzo, a mediados de marzo, precisamente cuando ustedes aprobaron el decreto legislativo en el cual se señaló que, o mejor dicho, se decretó que los 3 compradores públicos autorizados para enfrentar las adquisiciones necesarias para contrarrestar la pandemia serían Copeco, la Secretaría de Salud e Invest Honduras. En ese momento, tomando en cuenta las proyecciones que en aquel momento aparecían de parte de varias organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, con su representante regional o nacional, que es Piedad Huerta. También las proyecciones que hacía la plataforma de médicos expertos. Y por otro lado, la proyección que también planteó la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esas proyecciones nos daban números alarmantes en cuanto a el número de pacientes que requerirían tratamiento, ya sea ambulatorio u hospitalario,
durante la emergencia. Y quiero llevarlos al punto original en el cual nos encontrábamos en ese momento. Para ese momento se hizo por parte de la Secretaría de Salud un análisis rápido o una revisión rápida del número de unidades de cuidados intensivos con que contaba el país para poder enfrentar la pandemia. De todos es sabido que históricamente por décadas, desafortunadamente, nuestra red de salud ha sido deficiente y muy débil para poder afrontar otras patologías y mucho menos una pandemia de esta naturaleza. En aquel momento habían alrededor de 130 unidades de cuidados intensivos, es decir, camas con sus respectivos ventiladores mecánicos que pudieran garantizar una atención en el estado más crítico para pacientes que requirieran apoyo respiratorio por la insuficiencia respiratoria que genera este virus al generar una especie de neumonía. Se contaba con cerca de 130, un poco menos de 130 unidades de cuidados intensivos en ese momento, y más de la mitad de ellos pertenecían a la red hospitalaria privada. Es decir, que de esos 130, quizás algunos 60 o 70 eran unidades de cuidados intensivos con los que contaba la Secretaría de Salud en su red hospitalaria pública. Y esos estaban prácticamente, esas unidades de cuidados intensivos, es decir, esas camas con su respectiva unidad de cuidados intensivos estaban ya todas ocupadas por pacientes que previo a la pandemia ya tenían otras condiciones que requerían este tipo de atención en estado grave. Por lo tanto, nuestra situación frente a la pandemia, como lo he planteado en otros informes, en cuanto a unidades de cuidados intensivos, era una posición negativa, en el sentido de que teníamos no cero número de camas, sino menos de cero. Y eso implicaba que para poder atender a un tan solo paciente que llegara al estado crítico de requerir unidades de cuidados intensivos, íbamos a tener que retirar a otro paciente con otra condición médica previa de esa unidad de cuidados intensivos para poder brindárselo a un paciente contagiado con el COVID-19. Pasando ya al detalle técnico del informe, le pido a Fernando que vayamos bajando para que veamos la ubicación de los hospitales. En ese momento hicimos un estudio lo más rápido posible de lo que era el mercado internacional para esa fecha. Esto fue a 14-15 de marzo y se determinó que utilizaríamos dos factores muy importantes para poder tomar una decisión en cuanto a qué comprar y a quién adquirirse. Y esos dos factores son los siguientes. Buscábamos una solución integral. En otras palabras, si esto lo lleváramos al mundo de la infraestructura, por ejemplo, lo que buscábamos era un proyecto llave en mano, es decir, un proveedor que nos pudiera brindar una solución que no se tratara únicamente, por ejemplo, de la infraestructura, pero que faltara el equipo médico, sino una infraestructura completa, sólida, robusta y además totalmente equipado y listo para operar en el menor tiempo posible, considerando siempre las condiciones erráticas y volátiles del mercado ya en ese momento en marzo. Que dicho sea de paso, estaba todavía, era más errático y más volátil que el mercado que tenemos hoy en día, porque recuerden que para esa fecha el epicentro de la pandemia estaba concentrado en Europa Occidental, España, Italia, el Reino Unido, y también ya el epicentro había ingresado a Estados Unidos por medio del estado de Nueva York. Entonces, estos países ricos
que eran en ese momento el epicentro de la pandemia, eran los países que estaban adquiriendo el mayor número de insumos médicos de todo tipo en el mundo y estaban desabasteciendo, por lo tanto, la oportunidad que podíamos tener el resto de los países que sabíamos que en algún momento íbamos a entrar también en el epicentro de la pandemia. Con eso en mente, como mencionaba, tomamos en cuenta dos factores. Uno, que la solución fuera integral y no una solución parcial que nos obligara entonces a buscar equipo médico con otros proveedores y haciendo, por lo tanto, literalmente haciendo fila detrás de los países ricos que estaban adquiriendo en ese momento los ventiladores mecánicos, que se consideraba en aquel momento la solución más importante para poder hacer frente a la pandemia. Estos países de Europa Occidental y Estados Unidos no compraron ventiladores en los números que lo hemos hecho en los países centroamericanos, por ejemplo, que hemos comprado entre 500 hasta 1000 ventiladores quizás, sino que ellos estaban comprando colocando órdenes de compra de 10.000, 20.000, 30.000 ventiladores mecánicos. Por ejemplo, un solo estado en Estados Unidos, como es el estado de Nueva York. El otro factor que consideramos para poder tomar la determinación de qué adquirir fue precisamente que la solución, además de ser integral para poder enfrentar la pandemia del COVID-19, por el monto de la inversión que se tendría que hacer, también representara una solución en el mediano y largo plazo para poder robustecer y fortalecer la red integral de servicios de salud con la que cuenta la Secretaría de Salud hoy en día. Es decir, que pasada la pandemia, y en aquel momento considerábamos que, tomando en cuenta la secuencia que se dio en China, la pandemia tenía proyectábamos nosotros, y así nos lo decían los expertos, no nosotros, nos lo decía la OMS y las demás organizaciones que les he mencionado, que la pandemia probablemente duraría unos 4 a 5 meses en cada uno de los países en los que el virus ingresara, por lo que se había visto que había ocurrido en China, donde ese país anunció su situación ya de pandemia el 31 de diciembre del 2019, y ya para marzo, precisamente cuando ustedes estaban aprobando estos fondos para el Poder Ejecutivo, China ya estaba saliendo de la pandemia. Entonces, el otro factor que tomamos en cuenta fue que estos hospitales móviles, además de ser una solución integral para el COVID-19, pasada la pandemia, pudieran pasar a apoyar con otras condiciones médicas, con otras patologías, a toda la red integral de servicios de salud. Considerando que nuestra red era deficitaria en aquel momento y sigue siendo deficitaria todavía hoy. Haciendo una razón aritmética sencilla, con estos hospitales y el número de camas que nosotros hemos adquirido, que son 450 camas, al hacer la suma de los 7 hospitales, quintuplicamos la capacidad instalada de la Secretaría de Salud. Es decir, la capacidad de hoy se multiplica por 5 veces una vez que tengamos los 7 hospitales, en operación. Como ven ahí, se hizo una distribución regional tomando en cuenta no la concentración de casos en aquel momento, sino la potencial concentración de casos que se iba a dar a nivel nacional. Es decir, que estas organizaciones y la mayoría de los expertos nos decían que lo más probable es que el virus empezara en algunos epicentros en ciertos puntos del país, como en efecto se dio en el Valle del Sula primero, luego ahora estamos viviéndolo en el Distrito Central. Tenemos también, como ustedes saben, un brote muy importante y muy duro, que probablemente va a ser el próximo epicentro a nivel nacional, que es el caso del sur.
Entonces, tomando en cuenta que el virus eventualmente iba a llegar a los 18 departamentos, hicimos una distribución regional que garantizara que un paciente de COVID-19 pudiera llegar a recibir atención médica en un transporte por ambulancia en menos de 2 o 3 horas, considerando que la distribución se hizo de la manera más amplia posible. Es así como tenemos Tegucigalpa con el primer hospital de 91 camas, San Pedro Sula con otro hospital de 91 camas, considerando que ya se proyectaba que iban a ser los puntos de contagio más altos por la densidad poblacional de ambos sitios. Y luego Choluteca con otro hospital de 91 camas, Danlí, Juticalpa, Santa Rosa de Copán y La Ceiba con un hospital cada uno de 51 camas. Sigamos bajando, Fernando, por favor. En cuanto al contenido de los hospitales, notarán ustedes aquí un hospital de 91 camas tendrá 10 camas completas de unidades de cuidados intensivos para pacientes con prevalencia de síntomas críticos y 76 camas para atención de pacientes con síntomas menores a los críticos, es decir, pacientes de alta dependencia, de los cuales 50 camas pueden tener la facilidad de ser ampliados gradualmente para trabajar como uso en cuidados intensivos. Además, cada hospital cuenta con un triaje, donde hay 2 camas, y una emergencia donde hay 3, y con eso se completan las 91 camas. Aquí es importante señalar algo que estoy seguro que ustedes comprenderán, especialmente los que son médicos dentro de esta comisión, como el doctor Mario Noé Villafranca, y es que el coronavirus, el nuevo coronavirus, en efecto, no ha dejado de sorprendernos a lo largo de la pandemia, porque justamente cuando creemos que ya tenemos la solución en mano, y no me refiero al caso hondureño, este es el mundo entero, justamente cuando creemos que ya tenemos una solución en mano, como por ejemplo que era en el momento en marzo, era adquirir el mayor número de ventiladores mecánicos, porque se asumía que el virus lo que generaba era una neumonía en estado crítico. Hoy día, lo que se ha vuelto más indispensable, más que las propias unidades de cuidados intensivos, son las unidades de alta dependencia, donde se le puede brindar oxígeno al paciente. Las probabilidades de vida, lastimosamente, de un paciente que llega ya al estado crítico de la unidad de cuidados intensivos es bastante baja. Y la mayor oportunidad de salvar vidas se da en el estado leve, con el tratamiento que hoy denominamos maíz y catracho, que también nosotros hemos hecho adquisiciones de esos medicamentos para apoyar a la red de la Secretaría de Salud, y también y especialmente con las camas de alta dependencia, donde se le puede brindar oxígeno al paciente para que no llegue al estado crítico de unidad de cuidados intensivos. Los hospitales de 51 camas tendrán 4 camas completas de unidades de cuidados intensivos para pacientes con esos mismos síntomas críticos, 42 camas para pacientes con síntomas menores a los críticos, es decir, de alta dependencia, de las cuales 16 también se pueden tornar en camas de cuidados intensivos. Y también, el hospital de 51 camas también cuenta con su propio traje y también su propia sala de emergencia. Seguimos bajando. Ya en cuanto al resumen de la infraestructura hospitalaria de cada uno de estos tipos de hospitales, ustedes lo pueden ver ahora en pantalla. Estos vienen al país en contenedores con acabados de grado hospitalario, es decir, pisos y paredes de techo, piso de vinil, cielo falso de aluminio, manga de conexión entre contenedores, señalética hospitalaria, pared de lámina tipo sándwich, pared de prefabricadas divisorias, rampa metálica para los contenedores, puertas y ventanas, puertas corredizas automáticas y lo demás que ustedes ven aquí en pantalla. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque en los medios, lastimosamente, se ha hecho una comparación con lo que se denominan hospitales de carpa u hospitales inflables.
y cada vez que se habla de los hospitales móviles que ha adquirido el gobierno de Honduras, se le compara precisamente con ese tipo de hospitales inflables u hospitales de carpa. Ese no es el caso nuestro. Esta es infraestructura para un mediano y largo plazo de durabilidad. Y en cuanto ya al equipo médico que incluye, tenemos radioprotección, sistema de gases medicinales, como lo ven a la derecha de la pantalla, sistema eléctrico, tubería hidrosanitaria y planta potabilizadora, sistema de datos, CCTV, sistema de tratamiento de aire. En especial, él cuenta con el sistema de presión negativa, que lo que hace es desinfectar el aire que está dentro del hospital y luego lo expulsa ya desinfectado para que no cause daño afuera del hospital tampoco. Esterilización, sistema de trituración y esterilización de desechos. Y siempre manteniéndonos con el equipo médico. Vean ustedes aquí el listado con que cuenta cada uno de los hospitales. Están las respectivas camas de emergencia, las mesas ajustables con ruedas, o los monitores de signos vitales, soportes de goteo, carro para unidad de cuidados intensivos, electrocardiógrafo, juego de bombas de infusión, conjunto de bombas de infusión, ventilador, desfibrilador, nebulizador y todo lo demás que ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Y además el equipo necesario para la protección tanto de los médicos y el personal que estará atendiendo en este hospital como para los propios pacientes. Los consumibles médicos para la sala de emergencia, consumibles médicos para la unidad de alta dependencia, el equipo de protección personal como gafas de protección, gafas de protección completa, víscera protectora, overol protector desechable, overol protector desechable laminado, máscara quirúrgica, guantes desechables, desinfectante de manos. Y en cuanto a el equipo de microbiología y equipo de laboratorio, viene dispuesto para bioquímica y hematología, analizador de hematología, analizador de bioquímica, centrífuga, incubadora, rejilla de sedimentación de sangre, tubo de sangre, estante de tubo, temporizador de laboratorio y consumibles de aparatos médicos. Y seguimos bajando, obviamente esta presentación queda a disposición de ustedes para que la puedan examinar al detalle. El kit de triaje, que es el último punto en esa página, es muy importante también tomarlo en cuenta porque, como ya hemos visto hoy en día, el triaje se ha convertido también en otro de los insumos más importantes para poder enfrentar la pandemia, para detectar qué casos pasan a tratamiento hospitalario y qué casos podemos tratar con tratamiento ambulatorio, valga la redundancia, es decir, enviando al paciente ya sea a un centro de aislamiento o a su propia vivienda con sus respectivos medicamentos, siempre y cuando el sistema pueda verificar que el paciente tendrá las condiciones de aislamiento necesarias en su vivienda. En cuanto al transporte y la instalación de los hospitales, que es esta siguiente lámina, vean ustedes aquí el cronograma. Para los primeros dos, que son Tegucigalpa y San Pedro Sula, se tiene previsto el siguiente cronograma. Como ustedes ya saben, los hospitales, y lo anunciamos hace 2 días, ya salieron de Turquía. El 9 de junio es el traslado de ambos de 91 camas que vienen en un buque charter, del cual la guía de embarque yo ya la compartí esta mañana con los miembros del gabinete del Poder Ejecutivo, y también lo vamos a hacer con ustedes. El transporte marítimo de los hospitales está considerado para algunos 15 días, y esto nos llevaría al 15 de julio, aunque afortunadamente, según nos ha planteado el proveedor, dado
porque encontró un buque que se le denomina buque charter, porque es directo de puerto a puerto y no hace paradas en otros puertos ni atiende a otros clientes. Este buque podrá estar más temprano en Puerto Cortés y está previsto para por tarde, se espera 9 de junio, y por temprano, si las condiciones así lo permiten, podría llegar el 7 de julio a Puerto Cortés. El desembarque y el desaduanaje del hospital no es una tarea nada fácil, puesto que vienen por cada hospital 37 contenedores de 40 pies cada uno. Solo para hacerles una idea, eso implica que se requieren casi el mismo número de camiones, un camión casi por contenedor, para poder transportarlos al sitio donde los hospitales serán instalados en definitiva. Que, para información de los miembros de la comisión, en el caso de San Pedro Sula se hará en las inmediaciones del Hospital Mario Catarino Rivas, y en el caso de Tegucigalpa se hará en el terreno del PANI, en las inmediaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el tórax. Ahí están los tiempos que tenemos medidos para el transporte terrestre, por lo tanto, y luego la instalación de los hospitales, para lo cual estamos tomando en cuenta también más o menos un poco más de una semana. Para el ensamblado de los mismos, contaremos con personal experto que proviene del proveedor y que se estará trasladando a Honduras para supervisar y guiar el ensamblado y la construcción y la puesta en marcha de los hospitales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Según el proveedor nos ha planteado, se requieren más o menos 30 elementos de las Fuerzas Armadas disponibles, con sus respectivas especialidades en materia de infraestructura, para poder hacer el ensamblado y la construcción adecuada de estos hospitales. En el caso de los hospitales de Choluteca, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Danlí y Juticalpa, se espera que los primeros en el caso de Danlí y Juticalpa, se espera que arriben aproximadamente 6 semanas después que se desembarquen los primeros 2 hospitales. En el intermedio tendremos los hospitales de Choluteca, Santa Rosa de Copán y La Ceiba, que estarán arribando aproximadamente 3 semanas después de que se desembarquen estos primeros 2 hospitales que ya vienen en camino. Seguimos, Fernando. Hicimos un análisis y un estudio de lo que han sido las soluciones hospitalarias que otros países de Latinoamérica han seleccionado. Y aquí es muy importante tener en cuenta que cada país ha seleccionado su propia estrategia para hacer frente a la pandemia. Varios países, incluyendo el nuestro, se han abocado a la solución de generar estos centros amplios de aislamiento para poder tratar especialmente a los pacientes que están con condición leve, pero que requieren algún tipo de tratamiento hospitalario y en especial observación, para asegurarse que no pasen a la siguiente condición, que sea ya de alta dependencia o de unidades de cuidados intensivos. Y otros países han optado por soluciones integrales como la nuestra, donde compran en efecto un hospital llave en mano, o varios hospitales llave en mano, como lo estamos haciendo nosotros. El comparativo no es perfecto, puesto que algunos países compraron infraestructura, pero no compraron equipo médico. Entonces el equipamiento médico lo tienen que hacer después de la compra de la infraestructura hospitalaria, y eso entonces distorsiona el comparativo de precios. Pero aún así hemos tratado de hacer una razón simple de lo que son los costos comparativos, y en este sentido le voy a pedir a Fernando y a Esther, Fernando Velázquez, el ingeniero Fernando Velázquez, y a la ingeniera Esther Alemán, el primero especialista en infraestructura, y Esther Alemán, que es mi directora adjunta,
para que nos haga una breve explicación de este comparativo de precios que tenemos ahora en pantalla. Esther, adelante. Sí, por favor, le dan la palabra a Esther Alemán. Este es un informe especial. Por favor, ingeniero, habilítele el micrófono a Esther. Sí, muy buenos días, honorables miembros de la Comisión de Emergencia del Congreso Nacional. Muy buenos días a todos. En este ejercicio prácticamente pues se buscaron acciones similares a que se hubieran implementado en otros países y que fueran soluciones de hospitales de emergencia, de estructuras que se pueden montar en un corto plazo y que pueden brindar pues una capacidad resolutiva en el sistema sanitario. De esta forma se identificó una solución que vendió, que se está fabricando en México y que la vendió a Florida. Esa es la columna segunda que se compara pues con la adquisición que hizo Invest. En este caso es una adquisición que se hizo muy recientemente. Creo que muchos tuvimos acceso a un video que se circuló en las redes. Es una solución de 12 camas con un costo de $1.850 millones. En Ecuador identificamos pues, buscando registros históricos del 2011, una solución para 200 camas con $17.5 millones, y la solución que se identificó en Panamá con cerca de $7 millones para 100 camas. Estos son todos, los primeros tres son contenedores. La solución de Panamá es una solución modular y se anotó también y se copió para referencia una solución en México de un hospital inflable. Al final, como en efecto mencionó el abogado Bográn, la comparación no es perfecta porque en el caso de los hospitales que se adquirieron a través de Invest, son hospitales que vienen equipados con equipo médico y no médico. De tal forma que buscamos un indicador para hacerlo comparable y se sacó una razón de dividir el monto total de inversión entre la cantidad total de camas de cada una de estas soluciones. Y ahí podemos ver pues que en promedio para todas estas soluciones que se comparan, la razón esta del precio por cama anda en $79,605, la que se adquirió a través de Invest $87,363. Hay unas mucho más altas, esta de la de Florida, que se fabrica en México en $154,167. Y esto básicamente es pues para demostrar que la solución que se encontró es una solución que está dentro de la racionalidad de precios de toda la región. Básicamente eso. Muchas gracias, Esther. Quiero señalar a los miembros de la comisión que es importante que en este cuadro, si se van a la columna penúltima, su mano derecha, antes del precio unitario promedio, notarán que hemos incluido una solución que también se aplicó en México, que es la solución inflable, que como yo mencionaba, lastimosamente los medios cuando hablan de los hospitales nuestros se refieren con imágenes de carpas o soluciones inflables, que como ven el precio es mucho menor, porque esas soluciones inflables no incluyen precisamente el equipamiento médico, sino que son soluciones que se les denomina soluciones para guerra, de rápido ensamblado, de rápida puesta en operación, pero que requieren obviamente el equipamiento médico. Y evidentemente una vez pasada la emergencia, esa solución inflable es desechada y no sirve para la red
de servicios de salud, caso contrario como lo que estamos haciendo nosotros. Si seguimos con el informe, Fernando, gracias. Un informe especial. A la siguiente página. Este es un informe especial. ¿Cuáles son las características entonces diferenciadoras de cada una de estas potenciales soluciones que cada país ha seleccionado? Y quiero ser muy contundente en esto. Nosotros no criticamos ni juzgamos de ninguna manera las estrategias que han seleccionado los países vecinos, como por ejemplo el caso de El Salvador, que ha estado tan fuerte entre los medios. Lo que señalamos con las características diferenciadoras nada más es qué es lo que nosotros estamos adquiriendo y con qué propósito, para que sirva a la red integral de servicios de salud y en especial a la pandemia del COVID-19. La primera característica es que nuestra solución tiene un mayor número de camas con condiciones para unidades de cuidados intensivos y el equipamiento para cierto número de unidades de cuidados intensivos. También tenemos el equipamiento especializado, como los ventiladores y otros que se pagan por separado, en el caso de la solución, por ejemplo, que México le otorgó al estado de la Florida. Es decir, que ellos obtuvieron la infraestructura, pero el equipamiento especializado, como los ventiladores, lo tuvieron que adquirir por separado, que no es el caso nuestro. Ecuador, este es un ejemplo del año 2011, puesto que no encontramos una solución que hayan aplicado en esta pandemia ni en ninguna otra pandemia, pero esa solución tenía 4 unidades de cuidados intensivos con su respectivo equipamiento, un quirófano y una estructura principal que son remolques para cubrir camas de hospitalización. Esto debe expandirse con una estructura de aluminio cubierta por carpas. Si seguimos bajando un poco más, Fernando. Y ustedes pueden tener acceso a los respectivos links aquí para que puedan ver cada una de estas soluciones que estos países han escogido. En el caso de Panamá, solo incluye la estructura con las obras civiles correspondientes, obras eléctricas y electromecánicas, pero no contempla todo el equipamiento médico requerido para al menos un cierto número de unidades de cuidados intensivos. Y en el caso de este particular de México, no incluye condiciones para instalación de unidades de cuidados intensivos y su infraestructura, como dijimos, dado que es inflable, es perecedera a muy corto plazo. Un informe especial. Sigamos, Fernando. Este ya es el final del informe, Esther, solo para yo estar seguro. Sí. Si no me equivoco. Ese es el final. Muchas gracias, Esther. Entonces, este es el informe particular para los hospitales móviles, presidente. Evidentemente estamos dispuestos a presentar el resto de la rendición de cuentas sobre las demás adquisiciones que hemos hecho, pero no estoy seguro si queremos dividir la sesión en 2 partes o pasamos al resto de las adquisiciones de una vez. Estamos a su disposición, presidente. Este es un informe especial. Muy bien. Esta es la presentación inicial. Un informe especial. De los hospitales móviles, sí. Ok, vamos a evacuar este tema primero, que siento que es el que tiene más participación de los compañeros diputados. Habrán más participaciones.